En Proverbios, en el capítulo 4, el versículo 23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y precisamente en este versículo no se refiere a el corazón que vamos a estudiar ahora, que es cardias, sino se refiere al centro de nuestro ser, al corazón espiritual, ese de donde salen las ideas, de donde salen los sentimientos, de donde sale el amar a Dios y al prójimo. Debemos guardar ese corazón para que pues todo lo que sintamos hacia todo lo que nos rodea siempre sea positivo y bueno. Tengan ustedes un cordial saludo. Hoy vamos a avanzar el tema de mediastino y corazón. Estamos en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica. Pertenecemos al Departamento Facultativo de Ciencias Morfológicas. Nuestra cátedra es Anatomía Humana y hoy veremos los temas de mediastino y corazón. Yo soy José María Ortiz Rodríguez, docente titular emérito de la Cátedra de Anatomía de nuestra facultad. Pues muchas veces nos hemos enfrentado a que cuando estamos ante una figura del corazón o ante una pieza anatómica, pues todo nos parece chino. Pero como ya se los había dicho, el que sabe anatomía puede leer anatomía en cualquier idioma, inclusive el chino. Aquí dice válvula pulmonar, aquí dice valva anterior, aquí dice músculo papilar anterior, aquí dice septo interauricular, aquí dice válvula de Tevesio, aquí dice válvula de la vena cava inferior. Entonces, cuando uno sabe anatomía, puede leer todo eso, banda moderadora de los alemanes. Entonces, qué importante es que sepamos anatomía para poder descifrar la anatomía. Y pues el primer concepto que vamos a vertir es el de mediastino. Mediastino es el espacio que existe entre la cara mediastínica y la pleura de ambos pulmones. Entonces, las pleuras y la cara mediastínica del pulmón derecho e izquierdo delimitan este espacio central denominado mediastino, que aquí lo estamos viendo también en esta tomografía, donde ocupan el nivel central el corazón y los grandes vasos, además de la tráquea y el esófago, como vamos a ver posteriormente, en la división del mediastino. A grosso modo, veremos que por delante está el esternón y por detrás la columna vertebral. Por arriba se continúa con el cuello y por abajo se encuentra el diafragma. ¿Cuáles son los límites? El límite anterior, como habíamos mencionado, la cara posterior del esternón, con las inserciones de los músculos esternotiroideo y esternocleidoioideo hacia arriba, el músculo transverso del tórax, la arteria torácica interna con su correspondiente vena y la parte interna de los cartílagos costales. Posteriormente, el mediastino está limitado por los cuerpos vertebrales, el músculo largo del cuello que se extiende hasta aquí y además el ligamento vertebral común anterior que estamos viéndolo y estamos viendo también las articulaciones costovertebrales y costotransversas como parte del límite posterior del mediastino, que abarca toda la columna torácica. El límite superior, pues, es la continuidad con las estructuras del cuello. Aquí estamos viendo precisamente, esta es la zona que corresponde a la parte superior del mediastino y estos son los espacios pleuropulmonares que por medio de la cúpula pulmonar invaden el cuello. Y el límite inferior, como está en esta imagen, corresponde al diafragma. Ahí tenemos delimitada la zona donde está el corazón y hacia atrás los orificios de paso de la aorta, del esófago, de la vena cava inferior y de los elementos nerviosos como ser el tronco simpático y los nervios esplácnicos, además del conducto torácico. Son esos entonces los límites del mediastino. Pero así limitado, el mediastino está dividido. Se traza una línea transversal que comience en el ángulo manubrio esternal y que por detrás pase en el disco que separa la vértebra torácica 4 de la vértebra torácica 5. Ahí estamos. Y ese plano nos está dividiendo en el mediastino una parte superior que es conocida con el nombre de
mediastino superior y una parte inferior que es conocida con el nombre de mediastino inferior. El mediastino inferior además está subdividido. ¿Cómo? La parte central que está ocupado por el saco pericárdico que envuelve la parte inicial de la aorta, la parte terminal de la vena cava superior y la parte inicial de la arteria pulmonar, es el mediastino medio. Lo que queda entre el pericardio y el peto externo costal es el mediastino anterior. Y lo que queda entre el pericardio y la columna vertebral es el mediastino posterior. Entonces, el mediastino superior es uno solo, pero el mediastino inferior se subdivide en mediastino anterior, en mediastino medio y en mediastino posterior. En el mediastino superior, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el mediastino superior? Estamos viendo aquí una visión del lado izquierdo, donde se destaca pues el arco de la aorta, el cruce del nervio frénico con sus arterias pericardiofrénicas y su vena pericardiofrénica, hacia arriba la vena intercostal suprema, el nervio laringio recurrente, ya que aquí estamos viendo el inicio, pero hacia este nivel pues está yendo pegado hacia la tráquea, ¿sí? Y los nervios cardíacos procedentes del nervio vago, los superiores, los nervios cardíacos procedentes del tronco simpático también están cruzando el mediastino superior y además también este tronco que está cruzando el cuello, el mediastino superior y luego se va a ir al mediastino posterior, que es el nervio vago. A este otro lado vamos a encontrar en el lado izquierdo el callado de la vena ácidos, ¿sí? La arteria torácica interna en su inicio, en los dos lados, ¿sí? La vena, obviamente, la porción superior de la vena cava superior. Obviamente estamos viendo ahí el nervio frénico con sus arterias pericardiofrénicas y venas pericardiofrénicas. La parte superior del timo o los vestigios, si es una persona adulta, hay tejido adiposo también en esta región. En el mediastino superior también encontramos a la tráquea, encontramos al esófago y al nervio vago del lado derecho. Además, en el mediastino superior vamos a encontrar el tronco arterial brachiocefálico para el lado derecho, la arteria carótida común y la arteria subclavia. Y aquí están cortadas, pero deberían estar las dos venas brachiocefálicas que van a unirse para formar la vena cava superior, que como hemos dicho, su parte superior se encuentra en el mediastino superior. Además, vamos a encontrar los troncos broncomediastínicos linfáticos, los nódulos linfáticos paratraqueales. Vamos a encontrar también los nódulos linfáticos traqueobronquiales, ¿no? Entonces, todo eso es lo que vamos a ver en el mediastino superior. Ahí están precisamente todas las estructuras que hemos mencionado que se encuentran en el mediastino superior. Visto del lado derecho, visto del lado izquierdo, perdón, lado derecho, visto por delante y visto también del perfil izquierdo, donde vemos la distribución de los ganglios linfáticos y el conducto torácico en la parte posterior. En el mediastino inferior vamos a encontrarnos primero con el mediastino anterior, que se encuentra limitado por la cara posterior del esternón a partir del manubrio esternal para abajo, ¿sí? Y la cara anterior del pericardio. Aquí encontramos los ligamentos externo-pericárdicos superiores e inferiores. Encontramos parte de la fascia endotorácica. Detrás del esternón está el músculo transverso del tórax. Detrás del esternón y de los cartílagos costales, la arteria torácica interna con su vena torácica interna y con sus ramas mediastínicas, con sus ramas tímicas, las venas pericardíacas. Vamos a encontrar los ganglios linfáticos pericárdicos, los nódulos linfáticos paraesternales y una situación muy importante es la presencia de este paquete adiposo. Este es el timo, esta es la arteria torácica interna con sus ramas y este es un paquete adiposo que se llama
cuerpo adiposo epicárdico, muy importante como una relación de la cara anterior del corazón también, ¿no? Y en el mediastino inferior vamos a encontrar a nivel del mediastino medio, primero, el pericardio fibroso y sedoso envolviendo al corazón y obviamente ahí estará el corazón. Pasando por el lado izquierdo, vemos aquí el nervio frénico con las arterias pericardiofrénicas y venas pericardiofrénicas. También en el mediastino medio se encuentra la parte inferior de la vena cava superior, la parte inicial de la aorta, la parte inicial del tronco pulmonar, los vasos pulmonares derechos e izquierdos, las arterias y venas pericardiofrénicas, como hemos mencionado ya, y junto con todo esto, los ganglios linfáticos, los nervios frénicos, derecho, derecho e izquierdo, y estos que son los vasos pericardiofrénicos que acompañan a los nerviofrénicos y además de los plexos nerviosos cardíacos. Y en el mediastino posterior, que es lo que se encuentra detrás de el pericardio, vamos a encontrar, viendo en esta vista lateral del lado derecho, veremos al esófago, ¿sí? Vamos a ver los bronquios principales, tanto derecho como izquierdo, la aorta torácica descendente y sus ramas, la vena ácigos, las venas hemiácigos superior e inferior, las tributarias de estas venas. El conducto torácico también se encuentra detrás del esófago en el mediastino posterior y los ganglios linfáticos traqueobronquiales inferiores que se encuentran en el mediastino posterior. Ahí vemos precisamente la vena ácigos, todo el sistema ácigos y el esófago que están ocupando el mediastino posterior y todo el paquete de ganglios linfáticos inferiores, además del esófago y la aorta que está aquí seccionada, que se encuentran en el mediastino posterior. Las vértebras que están limitando el mediastino posterior en la parte inferior, pues veremos que la vértebra torácica 4 se llama vértebra cardíaca o supracardíaca de Giacomini, que se encuentra a nivel del origen de la arteria pulmonar y de la aorta. La vértebra torácica 5 se llama vértebra infundibular porque está a nivel del cono arterial de del ventrículo derecho. La vértebra torácica 6 es la vértebra auricular basal en relación con las aurículas. La vértebra torácica 7 es la vértebra ventricular porque está a nivel de los ventrículos. Y por último, la vértebra torácica 8 es la vértebra del vértice cardíaco porque se encuentra a ese nivel. Aquí vemos las vértebras cardíacas de Giacomini desde la T4 hasta la T8. Como vemos, la T8 se encuentra a nivel del vértice del corazón, la T7 a nivel de los ventrículos, la T6 a nivel de las aurículas, la T5 a nivel del cono arterial y la T4 a nivel del origen de los grandes vasos. Entonces, son referencias anatómicas especialmente para la interpretación de imágenes radiológicas. La parte central de nuestro estudio hoy está dirigida pues a ver el corazón. El corazón que es el órgano central del sistema cardiocirculatorio. El corazón tiene la forma de una pirámide triangular con una base posterior y un vértice anterior. Entonces ahí vemos la cara inferior o diafragmática del corazón que está representada por este triángulo, ya que tiene más o menos esa forma. Es más ancha por detrás que por delante, porque por delante se encuentra con el vértice del corazón. Este otro triángulo representa la cara posterior o base del corazón que está dirigida hacia la columna vertebral y que tiene en su cara posterior las aurículas. Luego tenemos este otro triángulo que es el que está delimitando esta que estamos viendo aquí, que es la cara anterior del corazón o cara externocostal. Y por último, este otro triángulo está representando la cara izquierda del corazón. De esa forma, tenemos esta pirámide, esta la base triangular, con sus tres caras, una cara, dos caras y tres caras. ¿Cuáles son las dimensiones del corazón? Normalmente el corazón mide 12 centímetros en su eje mayor por 9 centímetros de ancho y 6 centímetros de altura.
El peso aproximado en el sexo femenino es de 250 gramos y en el sexo masculino de 300 gramos. ¿Cuál es la función del corazón? Pues es una bomba cardíaca que va a impulsar la sangre a razón de toda la volemia en un minuto. Si decimos que la volemia es correspondiente a 5 litros, pues los 5 litros de la volemia total van a pasar por el corazón en un minuto. Y a lo largo de 24 horas, el corazón llega a bombear en promedio 14.000 litros y a lo largo de un año 10 millones de litros de sangre bombea el corazón. Imagínense 10 millones por año, multiplíquenlo por la cantidad de años que una persona vive, pues si son 80 años, son 800 millones de litros que bombeará el corazón. Aquí estamos viendo en la cara anterior del tórax la proyección del corazón que es más inclinado hacia la izquierda que hacia la derecha. Sin embargo, todo esto tiene límites claramente señalados por la anatomía de superficie eh, y bien delimitados. De acuerdo a Zubier, el área cardíaca o zona precordial en la cara anterior del tórax está limitado por un espacio cuadrilátero cuyos límites superiores son estos dos puntos que se encuentran a nivel del segundo espacio intercostal a 1 centímetro del borde external, tanto a la derecha como a la izquierda. Los límites inferiores, el inferior derecho, corresponde al extremo external, ahí está el dibujo del esternón, del sexto espacio intercostal, ¿no? Aquí tendría que entrar, del sexto espacio intercostal del lado derecho. Y el vértice del corazón que corresponde al quinto espacio intercostal, pero en el lado izquierdo, a 8 centímetros del borde external, el latido del ápex, ¿no? Que se encuentra por debajo y por dentro del pezón. Entonces, este es el área cardíaca delimitada por Rovier. Sin embargo, para el conocimiento importante, pues hay que mencionar que el área precordial que ha sido delimitada por Moore, que está un poco más cerca de la realidad, dice que esta área cardíaca está limitada por estos dos puntos superiores. El superior derecho, que corresponde a la parte media del tercer cartílago costal, el superior izquierdo a la parte media del segundo cartílago costal, el inferior derecho al sexto, al extremo interno del sexto cartílago costal, y el inferior izquierdo no varía con la referencia dada por Rubier en el quinto espacio intercostal a 8 centímetros por fuera del borde external. De esta manera también delimitamos esta zona cuadrilátera que es el área cardíaca de acuerdo a Moore. Y pues coincidentemente estos puntos de delimitación de el área cardíaca delimitados por Rubier coinciden con tres focos de auscultación. El superior derecho corresponde al foco de auscultación aórtico, el superior izquierdo al foco de auscultación de la válvula pulmonar, el ápex corresponde al foco de auscultación mitral y el foco de auscultación tricuspideo se encuentra en el extremo interno del quinto espacio intercostal izquierdo. Esos son entonces los cuatro focos normales de auscultación, como se está viendo en esta imagen. ¿Cómo está constituido anatómicamente el corazón? El corazón tiene como parte fundamental esta masa muscular que es el miocardio. El miocardio que estamos viendo desde abajo, el ventrículo derecho con medio centímetro de espesor y el ventrículo izquierdo con un centímetro de espesor. Alrededor del miocardio vamos a encontrar lo que se llama pericardio. El pericardio que tiene dos láminas, el pericardio seroso y el pericardio fibroso. El pericardio seroso tiene dos láminas, una lámina que se encuentra directamente sobre el corazón, que es el pericardio visceral. Este pericardio visceral, además de envolver al corazón, envuelve un paquete adiposo en el cual se encuentran los vasos cardíacos.
Y luego tenemos el pericardio seroso parietal, que está aquí con esta línea verde, que está tapizando profundamente al otro pericardio, que es el pericardio fibroso, que está representado aquí con esta línea negra, y aquí es el pericardio fibroso. Entre las dos hojas del pericardio seroso existe un espacio virtual ocupado por líquido pericárdico que tiene la función de lubricar los movimientos cardíacos dentro del saco pericárdico. Y profundamente, el otro componente estructural del corazón es esta capa de tejido mesotelial que es el endocardio. Del endocardio se desprenden eh, las válvulas que están formando los límites entre las cavidades cardíacas. Nuevamente vemos aquí la constitución anatómica con el endocardio, el miocardio, el pericardio visceral, el pericardio seroso parietal y el pericardio fibroso, que es un verdadero medio de protección del corazón, y entre las dos hojas del pericardio seroso, el espacio pericárdico. El espacio pericárdico que se denomina también pericárdica, con una cantidad muy pequeña de líquido pericárdico, que es un ultrafiltrado del plasma, que proviene de las arterias que van a nutrir las serosas de las células mesoteliales del pericardio, ¿no? Aquí estamos viendo el pericardio separado. Sobre el corazón estamos viendo el pericardio visceral, que está además englobando estos panículos adiposos que habíamos dicho profundamente, y ahí está el pericardio seroso parietal, que está tapizando profundamente a esto que se vislumbra a este nivel, que es el pericardio fibroso. Y esta cavidad, pues normalmente tiene una muy escasa cantidad de líquido. Ahí lo tenemos al pericardio, que es por medio del cual el corazón va a realizar sus relaciones, va a tener sus relaciones con los órganos vecinos. Además, el pericardio fibroso tiene ligamentos que lo unen a los diferentes órganos vecinos y adyacentes eh, para fijar, es un medio de fijación. Y aquí está precisamente estos medios de fijación y sujeción del pericardio. En primer lugar, vamos a tener a los ligamentos pericardiofrénicos, que corresponden a las tres valvas, a los tres foliolos el diafragma. Por lo tanto, serán un ligamento anterior, un lateral derecho y un lateral izquierdo. Los ligamentos esternopericárdicos, los ligamentos esternopericárdicos que van de la cara posterior del esternón, uno superior que va del manubrio a la cara anterior del pericardio y uno inferior. Y luego tenemos los ligamentos vértebro-pericárdicos, que vienen desde la columna vertebral hasta el pericardio. Y en esta imagen nos está viendo una lámina timotiropericárdica, que es una prolongación caudal de la vaina tiroidea. Aquí estamos viendo precisamente la glándula tiroides, que tiene esta prolongación hacia el timo, y la adventicia del timo se prolonga hasta el pericardio, formando la lámina tiro-timo-pericárdica. Aquí estamos viendo al timo, que se continúa precisamente con la tiroides, la glándula tiroides, que se continúa con el timo por medio de esta lámina, y de esta manera viene a constituirse también en otro medio de fijación del corazón por medio del pericardio fibroso. El pericardio está inervado por el nervio frénico. Ahí está el nervio frénico que está pasando pegado al pericardio, pues tiene ramas sensitivas que, como hemos estudiado en nervio frénico, también tiene ramas sensitivas para la pleura. En este caso estamos viendo las fibras pericárdicas, los nervios intercostales con sus ramas anteriores, especialmente en esa región que se denomina zona desnuda del pericardio, que se encuentra en directa relación, sin intermediación de los pulmones, con el peto externo costal. Y el nervio vago, ahí tenemos un nervio recurrente laringio izquierdo. También el recurrente laringio izquierdo va a tener ramas para el pericardio. El pericardio está irrigado por la arteria torácica interna, ¿sí? Que tiene esta rama llamada pericardiofrénica. Esta rama pericardiofrénica, arteria y venas pericardiofrénicas, que tiene unas arterias pericárdicas anterosuperiores y anteroinferiores, que van a ser las que van a ir
a irrigar el pericardio. Vamos a empezar a ver en el corazón la configuración externa, y en la configuración externa vamos a ver la cara externo-costal o anterior, que es esta, que es la primera que se ve cuando se está realizando la disección, y por medio de esta cara pues se relacionará con los diferentes órganos. Habíamos mencionado ya que delante del pericardio fibroso, ocupando el mediastino anterior, está un paquete adiposo cardíaco, epicárdico, ¿no? El panículo adiposo epicárdico. Aquí en esta imagen del néter se ha levantado el pericardio fibroso que está cubriendo la cara externocostal, lo propio aquí, ¿no? Y verán ustedes en una imagen real de McGraw-Hill, se ve que debajo del pericardio existe este tejido adiposo que está ocultando todavía los surcos que presenta la cara externo-costal del corazón. Ahí vemos la cara anterior o externo-costal del corazón, que está en relación con el peto externo-costal, ya que tiene el músculo transverso del tórax, la arteria torácica interna, la vena torácica interna o mamaria interna, el músculo transverso, ya hemos dicho, la parte interna de los músculos intercostales, los cartílagos costales, aquí están precisamente todas esas estructuras, y además la cara anterior está en relación con la pleura y los pulmones derecho e izquierdo, excepto en la parte inferior, que tiene una zona triangular que es precisamente la que había mencionado, la zona desnuda del pericardio, que está en relación con el esternón, el músculo transverso del tórax, el peto externo costal en la parte inferior. Ahí está precisamente el cuerpo adiposo epicárdico, que ocupa gran parte de la relación del corazón. Este cuerpo adiposo epicárdico viene a ser como una almohadilla también para disminuir el impacto de los latidos cardíacos con el peto externo costal. Vendría a ser un medio de protección. Y pues vamos a volver a ver algunas de las relaciones aquí en esta disección que hemos realizado con el doctor Rivera en el anfiteatro para un curso precisamente de disección hace muchos años atrás, y ahí estamos poniendo los puntos que delimitan el área cardíaca en el peto externo costal. En esta otra imagen ya estamos empezando a disecar el peto externo costal, y estamos viendo que el ligamento externo pericárdico no nos permite traccionar todavía al peto externo costal. Una vez seccionado el ligamento externo pericárdico inferior, nos encontramos con el ligamento externo pericárdico superior. Hemos limpiado aquí la grasa epicárdica y solamente nos hemos quedado con el pericardio fibroso. Y en esta otra imagen vemos nuevamente el peto externo-costal abierto como capó de auto, el músculo transverso del tórax ha sido seccionado, y vemos la arteria torácica interna acompañada de sus venas torácicas internas. Y aquí ya estamos viendo una imagen anterior, cómo ha quedado el corazón in situ, en su lugar. Ahí estamos viendo el pericardio fibroso, estamos viendo parte de las franjas adiposas epicárdicas que se encuentran por delante del corazón y que se prolongan, como verán ustedes, lateralmente y caudalmente sobre el diafragma, ¿no? Aquí todavía quedan algunos panículos o algunas bolsas serosas que corresponden a ese panículo adiposo epicárdico. Abrimos el pericardio fibroso y nos encontramos con el pericardio seroso, y nuevamente vemos que la cantidad de tejido adiposo es bastante importante. Se pueden vislumbrar algunos de los surcos, sin embargo, este tejido adiposo no nos permite ver claramente. Y en la configuración externa, ahí vemos a mayor detalle la presencia de ese tejido adiposo que da energía al corazón, y una vez retirado el corazón, pues nos encontramos con el saco pericárdico, ya donde encontramos los orificios de la arteria aorta, de la vena cava superior, las 4 venas pulmonares. Y en la cara anterior o esternocostal del corazón vamos a encontrar en la parte anterior el surco interventricular anterior, que está delimitando dos áreas, un área para el ventrículo derecho y un área para el ventrículo izquierdo. Este surco interventricular anterior ocupado por la arteria coronaria, la arteria interventricular anterior, rama de la coronaria izquierda, y el inicio de la gran vena cardíaca. Y este es el surco
aurículo ventricular anterior, que está ocupado por la arteria coronaria derecha, y detrás de este surco encontramos a la aurícula derecha con su auriculilla. Ahí está la vena cava superior y la vena cava inferior llegando a la aurícula derecha. La cara inferior, llamada también diafragmática, como habíamos dicho, es una cara triangular. Aquí estamos viendo una imagen del néter y aquí estamos viendo, esta es la cara inferior apoyada sobre el diafragma. La cara inferior pues nos va a presentar también un surco interventricular posterior ocupado por la arteria homónima, separando el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Luego tenemos el surco auriculoventricular que tiene un segmento derecho y un segmento izquierdo. En el segmento izquierdo encontramos como elemento importante al seno coronario. Y en el lado derecho, la continuación de la arteria coronaria derecha, que en este punto se le llama aurículo ventricular derecha, ¿no? Aquí tenemos el seno coronario y aquí tenemos la arteria interventricular posterior y la cara inferior de la aurícula derecha y de la aurícula izquierda. En la cara inferior de la aurícula derecha encontraremos el orificio de la vena cava inferior. Y la cara izquierda o pulmonar. La cara izquierda o pulmonar, aquí la estamos viendo plenamente, la cara izquierda o pulmonar, pues está relacionada directamente con el pulmón izquierdo, donde le excava una profunda fosa, y además el nervio frénico con la arteria pericardiofrénica y la vena pericardiofrénica que están pasando como relación importante de esta cara. Y la base del corazón, pues corresponde a las dos aurículas, aurícula izquierda y aurícula derecha. Aquí vemos en esta imagen del atlas de disección de Ackland, la aurícula izquierda con las 4 venas pulmonares, 1, 2, 3, 4, 2 derechas y 2 izquierdas, la cara posterior de la aurícula derecha, con la vena cava superior, la vena cava superior y la vena cava inferior. En la cara posterior de la aurícula derecha encontraremos la presencia de este surco, el surco terminal de Is, que se encuentra en la vertiente externa de ambas venas cavas, uniendo las dos vertientes externas. Delante y fuera de este surco terminal de Is encontraremos la auriculilla derecha. Entre las dos venas cava superior e inferior en la cara posterior de la aurícula hay un tubérculo denominado tubérculo intervenoso en la configuración interna. El surco terminal de Is en la configuración interna se convierte en una cresta terminal de Is, como vamos a ver. Y aquí estamos viendo parte del seno transverso y aquí el seno oblicuo del pericardio. En la cara posterior de la aurícula izquierda vamos a encontrar el paso del esófago como relación importante. Y en la cara posterior, en relación con la aurícula derecha, en el segmento derecho de la base del corazón, encontraremos que se encuentra relacionada con el nervio frénico del lado derecho, con las arterias pericardiofrénicas y venas pericardiofrénicas derechas, además de el pulmón derecho como relaciones importantes del segmento derecho de la base del corazón, el segmento izquierdo con el esófago. Vamos a ver a continuación la configuración interna de la aurícula derecha. Estamos viendo aquí nuevamente la aurícula derecha con su vena cava superior, vena cava inferior y su surco terminal de Is. Y aquí tenemos a la aurícula derecha que nos presenta varios elementos, ¿no? Aquí estamos viendo precisamente la cresta terminal de Is que corresponde a este surco terminal de Is. Importante acordarnos que en la parte superior de esta cresta se encuentra el nodo sinusal. En la aurícula derecha, para su estudio, vamos a darle una forma irregularmente cúbica. Si ustedes ven una aurícula derecha real, van a ver que más bien tiene la forma de un ovoide. Pero para un mejor estudio anatómico, diremos que tiene una pared superior o techo donde se encuentra el orificio de desembocadura de esta gran vena, que es la vena cava superior. Una cara inferior donde se encuentra el orificio de desembocadura de la vena cava inferior. Aquí está el orificio de la vena cava inferior, que es todo esto, con su válvula, la válvula de la vena cava inferior. Además, también vamos a encontrar el orificio del seno coronario, donde encontraremos la válvula
del seno coronario o válvula de Tevesio. Eso encontramos en la parte inferior, orificio de la vena cava inferior con su válvula, orificio del seno coronario con su válvula de Tevesio. En la cara externa vamos a encontrar la auriculilla, en la cual se encuentran estos músculos que los vemos en su parte inicial, que son los músculos pectíneos, ya que son columnas carnosas de tercer orden que se insertan en esta cresta terminal de is. Y en la cara anterior encontraremos el orificio aurículo-ventricular derecho con la válvula tricúspide. La cara posterior, como hemos mencionado, nos presenta una elevación que se denomina tubérculo intervenoso, que se encuentra más o menos a este nivel. Ahí vemos precisamente el surco terminal que se corresponde con esto que es la cresta terminal de is. La vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario. En el tabique o pared interna de esta zona irregularmente cúbica, nos vamos a encontrar con esta depresión que es la fosa oval, que es el vestigio del agujero interauricular de la vida intrauterina que evita el paso de la sangre por los pulmones en este cortocircuito. Esta fosa oval está rodeada por el limbo de la fosa oval. Ahora, en esta pared interna vamos a encontrar una zona triangular delimitada por la base de la valva septal de la tricúspide, la válvula de Tevesio y el tendón de Todaro, y ese es el trígono de Koch que está en relación con el nodo aurículo ventricular, ¿no? Ahí estamos, el tendón de la banda del seno o tendón de Todaro, la base de la valva interna de la tricúspide y el borde de la válvula del seno coronario que delimitan ese triángulo que en profundidad en la región subendocárdica está en relación con el nódulo de Ascoff-Tavara o aurículo ventricular. En la aurícula derecha, en la pared anterior, vamos a encontrar este orificio, el orificio aurículo ventricular derecho con su válvula, la válvula tricúspide, que tiene una valva anterior, una valva septal y una valva posterior. Valva anterior, valva posterior y valva septal. Que estamos viendo, aprovecharemos para ver la mitral, con su valva interna y externa, y los orificios de salida del ventrículo izquierdo, la arteria aorta con su válvula aórtica y la arteria pulmonar con su válvula pulmonar. En la configuración interna del ventrículo derecho vamos a ver que tiene la misma forma del corazón, es decir, que tiene la forma de una pirámide triangular con una cara anterior, con una cara posterior y una cara interna occipital. Esa cara interna occipital que se encuentra separándola del ventrículo izquierdo. Pues vamos a ir viendo cómo se ve por dentro esta aurícula. En primer lugar, este ventrículo, en los ventrículos y en las cavidades cardíacas vamos a encontrar lo que se llaman columnas carnosas. Las columnas carnosas de primer orden que están insertas en las paredes cardíacas y que en su vértice tienen estas cuerdas tendinosas que se unen a las valvas de las válvulas cardíacas. También son cuerdas tendinosas de primer orden, las que se insertan en el borde, las de segundo orden que se insertan en la cara parietal y las de tercer orden que se insertan en la base de estas valvas. Columnas carnosas de segundo orden que tienen una inserción en una de las caras y otra inserción en otra de las caras o en la misma cara, pero que pasan a manera de un puente, ¿sí? Y o músculos papilares de segundo orden. Y los de tercer orden son los que realizan levantamientos como estas crestas. Estas crestas que estamos viendo aquí, aquí vemos otra cresta, que es la cresta supraventricular. Entonces, en el ventrículo derecho vamos a encontrar en el orificio auriculoventricular la válvula tricúspide, ya hemos mencionado su valva anterior, su valva septal y su valva posterior. Aquí estamos viendo claramente la valva anterior y la valva posterior. Cada valva tiene sus músculos papilares. Ahora, en la parte superior del ventrículo derecho encontraremos esta cresta, la cresta supraventricular. Esta cresta supraventricular en su extremo interno se continúa con esta que es la trabécula septomarginal o banda moderadora de los alemanes, ¿sí?
o cintilla arciforme. Ahí está, este segmento con su puente, este segmento con su puente, que se continúa con el músculo papilar anterior, y el músculo papilar anterior se continúa con la valva anterior de la tricúspide. De esa manera están formando un verdadero círculo, ¿no? Ahí está, la trabécula supraventricular, la trabécula septomarginal, el músculo papilar anterior, la valva anterior, que están formando este círculo que es la base del cono arterial. Todo este segmento del ventrículo derecho se llama cono arterial, y el vértice de este cono arterial es la válvula pulmonar con sus tres valvas. Ahí estamos viendo la válvula pulmonar abierta con sus tres nidos de paloma, ¿no? Con sus válvulas semilunares, en cuyo borde libre se encuentra en la parte central un nódulo, el nódulo de la arteria, de la válvula pulmonar en este caso. Nuevamente el ventrículo derecho, aquí está pintado la trabécula septomarginal o banda moderadora de los alemanes, el músculo papilar anterior y la valva anterior, además de la trabécula supraventricular. En el cono arterial vamos a encontrar la presencia de este pequeño músculo, que es el músculo del cono arterial, que en ocasiones solamente está representado, como en este caso, por cuerdas tendinosas. En el ventrículo derecho, de manera funcional, vamos a encontrar dividido en dos cámaras. Una cámara de entrada, que es la parte inferior de la cavidad ventricular, y una cámara de salida, que es el cono arterial, que ya lo hemos descrito. Ahí está precisamente el infundíbulo o cono arterioso, que es la cámara de salida del ventrículo derecho. El vértice de este cono arterial está pues formado por la válvula pulmonar. Hemos dicho que esta tiene tres valvas o semilunares, en cuyo borde libre se encuentran estos pequeños nódulos que van a hacer que el cierre de esta válvula sea pues hermético, ¿sí? Ahí estamos viendo la pared de cada una de estas válvulas abiertas, y aquí estamos viendo la arteria pulmonar, y ahí están los llamados nidos de paloma. ¿Ya? Cuando la sangre quiere regresar al corazón, pues se llenan de sangre los nidos de paloma, y la válvula se cierra herméticamente, evitando el retorno al corazón. La aurícula izquierda, en la parte posterior izquierda del corazón, pues nos presenta en su configuración externa el surco que la separa por fuera y por debajo del ventrículo izquierdo. Nos presenta en sus caras laterales los orificios de las cuatro, 1, 2, 3, 4 venas pulmonares, dos derechas, dos izquierdas, y su cara posterior está cubierta por el fondo de saco pericárdico llamado seno oblicuo. Ahí tenemos la configuración interna de la aurícula izquierda, donde encontramos en el tabique interauricular, también se vislumbra parte de la fosa oval. Y la cara anterior de la aurícula izquierda, pues está representado por este orificio auriculoventricular izquierdo, donde encontramos la válvula mitral con su válvula o valva septal y su valva lateral. El ventrículo izquierdo es muy voluminoso, separado de la aurícula y la auriculilla izquierdas por el surco auriculoventricular, ocupado por la arteria circunfleja. Encontramos en la configuración interna, pues el tabique, y a nivel de la cara anterior y posterior encontraremos la presencia de los músculos papilares anterior y posterior, cuyas cuerdas tendinosas se distribuyen en ambas valvas de la válvula mitral, como se ve en esta imagen de Netter. Y hacia arriba encontraremos el orificio de salida del ventrículo izquierdo, que es la válvula aórtica, ¿no? Y ahí estamos viendo precisamente la parte inferior de la válvula aórtica. Esa línea punteada nos está mostrando un segmento del tabique interventricular que se convierte en tabique interaurículo ventricular. Y ahí estamos viendo precisamente la válvula aórtica con sus tres valvas, dos anteriores, derecha, izquierda, y una posterior. El detalle anatómico de esta válvula aórtica es la presencia de los orificios de salida de las arterias coronarias derecha e izquierda. Y pues vamos a ver
Estamos viendo en esta imagen la válvula pulmonar y vamos a ver también la válvula aórtica y su funcionamiento. Ahí vemos precisamente cómo en la sístole la sangre es inyectada y al tratar de volver en la diástole, pues cierra las válvulas herméticamente, evitando el reflujo sanguíneo. Esta es la válvula aórtica, en la cual encontramos los orificios de salida de las arterias coronarias. Es muy importante este relleno para que se rellene el lecho de la válvula o de las arterias coronarias. A nivel del pericardio, como habíamos mencionado ya, vamos a encontrar en la parte posterior la presencia de este espacio que se encuentra delimitado por delante por la arteria aorta y la arteria pulmonar y por detrás por la vena cava superior y por las aurículas, que es el seno transverso. Ese seno transverso del pericardio es ese espacio por el cual nosotros podemos hacer pasar nuestro dedo. Ahí estamos viendo precisamente en este corazón real cómo la pinza está pasando de un lado a otro, dejando por delante a la arteria pulmonar y a la arteria aorta y dejando por detrás a la vena cava superior y a las aurículas y las venas pulmonares como límites anteriores y posteriores del seno transverso. En esta imagen estamos viendo, además del orificio del lado derecho del seno transverso, estamos viendo la representación del seno transverso en el pericardio fibroso y en la cara posterior de la aurícula izquierda, el seno oblicuo, que es la zona donde se relaciona con el esófago. A nivel del tabique interventricular, vamos a ver que este tiene una parte anterior que es muscular y una parte posterior que es fibrosa. La parte fibrosa se continúa con el tabique interauricular y pues vemos que la parte fibrosa tiene un pequeño segmento que no corresponde al tabique interventricular propiamente dicho, sino que corresponde a un tabique interauriculoventricular. Aquí está este pequeño segmento interauriculoventricular entre la aurícula derecha y el ventrículo izquierdo. A este nivel, una aguja pasada por este segmento, pues unirá ambas cavidades derecha e izquierda, aurícula derecha y ventrículo izquierdo. En esta imagen estamos viendo una representación didáctica de la proyección de la sombra cardíaca en una radiografía, donde podemos ver la presencia de esta saliente que es el botón aórtico, las arterias pulmonares, en la silueta del ventrículo izquierdo, la silueta de la vena cava superior y la silueta de la aurícula derecha. Precisamente aquí vemos el botón aórtico, el ventrículo izquierdo, la vena cava superior y la aurícula derecha. La relación entre todo el ancho de la caja torácica y el ancho del corazón es de 2:1, es decir, 1 al corazón y 2 al resto de la base de la caja torácica radiológicamente hablando. El corazón debe estar proyectado 1/3 en el lado derecho y 2/3 en el lado izquierdo. Esta es una imagen ya anormal donde vemos que hay un aumento de tamaño del corazón, puede ser por un derrame pericárdico, que aparentemente esa es la causa, porque además está acompañado de un derrame pleural que está borrando completamente la imagen de los pulmones en la parte inferior. Y aquí vemos nuevamente una imagen en la cual hay una trama broncovascular aumentada, un botón aórtico muy saliente, típico de la hipertensión arterial, vena cava superior, aurícula derecha y el ventrículo izquierdo muy aumentado de tamaño. En el pericardio, pues puede haber un derrame pericárdico de líquido o puede ser sangre, hemopericardio, que va a ocasionar lo que se conoce con el nombre de taponamiento cardíaco, que disminuye la efectividad del latido cardíaco. En ese caso, pues se tiene que hacer lo que se conoce con el nombre de pericardiocentesis, una punción y extracción del líquido pericárdico
clínicamente se hacía en el quinto espacio intercostal, dirigiendo la aguja hacia la articulación acromioclavicular. Sin embargo, hoy en día todo se hace con mayor seguridad en base a la ecografía. Ahí tenemos a alguien que está sujetando el transductor y ahí está el operador haciendo esta operación con técnica estéril y ahí está viendo pues el pericardio, ahí está el líquido pericárdico que se quiere extraer en este caso de derrame. Las válvulas pueden sufrir lesiones por la fiebre reumática generalmente en nuestro medio, una faringoamigdalitis mal curada en los niños o no curada que tiene su proceso autolimitante, pues procede a producir luego artritis y al pasar los años, cuando ya tienen 20, 21 años, pues empiezan a calcificarse las válvulas, especialmente la aórtica, que es la de más alto riesgo, y a los 40, 50 años pues empiezan a sentir los síntomas que acarrea la insuficiencia cardíaca por estenosis aórtica, por fiebre reumática y vemos una válvula completamente lesionada. Entonces, ¿cuál es la solución? Hacer una prótesis valvular. La prótesis valvular se realizaba generalmente, porque hoy en día se realiza este procedimiento, pero no en todos los casos, por medio de una gran cirugía cardíaca a corazón abierto, con esto que es la bomba de circulación extracorpórea manejada por un médico especialista en manejar esta bomba, el equipo de cirujanos, el anestesiólogo, miren la cantidad de sueros y de equipo que se necesita, con el gran riesgo que representa esto para un paciente, abrirle el tórax, eh, la hemólisis que se produce que puede ocasionar un bloqueo renal y esa puede ser la causa en el posoperatorio. Actualmente se puede hacer una colocación de una válvula aórtica o cualquier otra válvula por vía endoscópica, entrando por la vía femoral con unos catéteres especiales que tienen una prótesis valvular comprimida a manera de un paraguas, por si me permiten ustedes la comparación, se llega hasta el orificio de la válvula lesionada y en ese momento, cuando ya estamos seguros que anatómicamente estamos en el lugar, se infla el baloncito de trabajo y del mismo modo eso va a inflar a la válvula. Tenemos que estar seguros. Esto se hace en simulación. He tenido la oportunidad de hacer esto y me han indicado que si hacía 10 veces el procedimiento, pues estaba capacitado para hacerlo en un paciente. Entonces, vean ustedes, se ha entrado por la arteria femoral, a lo mucho este paciente está sedado, se ha puesto la prótesis valvular por vía endoscópica, la válvula ya está funcionando y este paciente no tiene todo el riesgo que conlleva el realizar una cirugía cardíaca a corazón abierto. Y ahí está la prótesis valvular funcionando y evitando la insuficiencia cardíaca en los pacientes. Entonces, qué importante este procedimiento para evitar todos estos otros procedimientos con grandes cantidades de tiempo, gran riesgo para el paciente. Del mismo modo que se ha podido cambiar la válvula aórtica, también ingresando por vía venosa se puede cambiar la arteria pulmonar. ¿Sí? Qué importante entonces. Y entrando directamente con una punción en el ápex del corazón o a través de la aurícula derecha, atravesando el tabique interauricular, se puede hacer el recambio de la válvula mitral. Lo propio, entrando directamente por cavidades derechas, se puede hacer el reemplazo endoscópico de la válvula tricúspide. Otra situación muy importante que debemos saberla es que el corazón pues, puede ser comprimido entre el esternón y la columna vertebral en el caso de un paro cardíaco. Para esto es que se mide la mitad inferior del esternón, se apoya el talón de la mano sobre el esternón y la otra mano sobre la mano que está sobre el esternón y se hacen 15 compresiones por 2 respiraciones cuando hay un solo reanimador y 5 por 1 cuando son 2 reanimadores. Y es importante pedir ayuda porque 5 minutos y el latido ya no es efectivo, ¿sí? Pues lo importante es bombear sangre y oxigenar al paciente para que esa sangre oxigenada llegue hasta el cerebro.
Muchísimas gracias por su atención.